Vamos a conversar esta tarde con César Fuentes para tratar de descifrar un poco cómo está afectando toda esta situación de inestabilidad política a 2 días y fracción de que el gabinete de Guido Bellido se presenta ante el Congreso para pedir la confianza. Él es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy a raíz de algunos rumores que parece se han enfriado un poco respecto a la posibilidad de que hayan algunos cambios en el gabinete y tras el cambio en la Cancillería, la bolsa de valores se ha recuperado un poco, el dólar ha bajado un poquito. Esto nos daría luces de que efectivamente el ruido político, la turbulencia está afectando verdaderamente a nuestra economía, ¿no? No es que la política y la economía vayan por cuerdas separadas. Sí, había esta idea, ¿no? Creo que en algún momento, en base a la experiencia fundamentalmente italiana de hace algunos años, donde uno decía que la política va por un lado y la economía por otro. Pero estamos viendo que justamente eso no es cierto, ¿no? Lo que estamos viendo claramente en estas semanas, y yo diría ya un par de meses, que realmente la política y la economía van juntos. Especialmente en lo que tiene que ver estabilidad económica, y por eso es sumamente importante la política que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central este año. Un tema crítico es el tema de consolidación fiscal, que ya el ministro Frank y varios han señalado que es sumamente importante cerrar la brecha entre ingresos y egresos fiscales y, lógicamente, mantener la política monetaria, que ha sido, diríamos, una piedra de toque de estabilidad en los últimos 25 años. Sí, ya algunas calificadoras de riesgo están criticando algunas medidas o actitudes respecto a las decisiones tomadas por el gobierno, lo que podría hacer que caiga nuestra calificación, ¿no? Con lo cual ya estaríamos en problema, sobre todo para financiarnos internacionalmente, ¿no? Exactamente. Un problema serio que hay en las calificadoras de riesgo es que ellas por lo general son bastante conservadoras y realmente nosotros, digo, como región América Latina, ¿no es cierto? Si uno ve los últimos 40 años, tenemos 15 o 20 años que nos hemos portado relativamente bien y luego tenemos varios años donde no hemos tenido una buena calificación y un buen desempeño económico. Entonces, lo que ocurre es que siempre, en el caso de las calificadoras, yo diría que América Latina en general tiene una calificación más dura que la que podría tener, por ejemplo, Europa o países del Asia. Y eso es lo que justamente nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, como base. ¿Y eso qué implica? Implica que si eventualmente la calificación de riesgo disminuye, significa que una percepción de riesgo es mayor y las tasas, ¿no es cierto?, tanto de bonos corporativos como bonos soberanos van a subir. Y ese es el gran problema que tendríamos en el mediano plazo. Y el problema es que estamos, digamos, en una etapa de superciclo económico, ¿no? Donde la ola nos lleva para arriba y sería lamentable, porque estos ciclos son justamente eso, transitorios, van para arriba y para abajo, que desperdiciemos esta etapa en tanta turbulencia y no aprovechemos la ola en su vida, ¿no? Para el televidente que sepa, un tema que es sumamente importante es que los precios del cobre están diríamos, en altos históricos. Y esto obedece a que justamente toda la cadena de logística se está recuperando en el mundo y China está tomando un mayor impulso tanto en la parte de construcción como en la parte, ¿no es cierto?, asociada a toda la industria de electrodomésticos y vehículos. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad en el caso del cobre. El oro, si bien es cierto, también no es tan espectacular como el cobre, también ha subido de precios y tiene niveles sumamente altos desde el punto de vista histórico. Entonces, dos de los productos estrella, diríamos, en el caso, ¿no es cierto?, de la exportación peruana, tienen excelentes precios y lógicamente ahora lo que hay que es acelerar el tema de volumen y realmente negociar, si es el caso, con las mineras para que realmente esta producción, ¿no es cierto?, se comience a disparar, que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Otra cosa que preocupa también es el hecho de que desde el mismo gobierno se diga que un poco las cosas que están ocurriendo, como la subida del dólar, que es netamente coyuntural, más allá de un tema mundial, hay un problema que ha acelerado la subida del dólar en nuestro país y toda esta turbulencia es
culpa de la oposición y no más bien de las decisiones tomadas o la inestabilidad creada a raíz de algunas decisiones o algunos nombramientos, ¿no? Y que se pretenda controlar finalmente la economía a través de decreto o de subsidios que van en contra de la caja fiscal, sumamente preocupante, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros, y es un tema también que los televidentes tienen que saber en general, los márgenes de política fiscal que tiene el Perú son muy pequeños, ¿no? Se va efectivamente a realizar estos bonos que ha anticipado el gobierno, que va a gastar más o menos 5.000 millones de soles. Eso ya es un gasto importante. Nosotros, nuestra base tributaria es muy pequeña, está centrada en grandes empresas y medianas empresas, y realmente no hay mucho margen. Otros países en el mundo desarrollado, uno ve efectivamente que ve Estados Unidos, Europa, que pueden darse el lujo pues, de gastar y tener, por ejemplo, seguros de desempleo extensos. No es el caso de Perú. Nuestra caja fiscal realmente es muy pequeña y eso justamente puede realmente conspirar contra la estabilidad financiera del Estado. Entonces acá estamos hablando realmente de un riesgo en el mediano plazo que creo que todavía el gobierno en general no ha ponderado, ¿no es cierto?, la situación difícil que tiene la caja fiscal peruana. Claro, y equivocar esa ruta que se hizo en mediados de los 80, en el primer gobierno de Alan García, tratando de estancar la inflación, controlando los precios, es receta ya probada que va en negativo de todas maneras, ¿no? No, ya en todo el mundo está probado y lo vemos recientemente el caso de Argentina. Argentina hoy tiene una inflación de 50% al año y está haciendo lo que efectivamente tú señalabas, ¿no? Controles de precios por un lado, tratando de poner, ¿no es cierto?, tarifas a las importaciones. Y de otra manera esto sabemos nosotros que lo que hace simplemente es pone mayor trabas burocráticas, da un espacio, ¿no es cierto?, para mayor corrupción en el tema de la divisa, que es lo que efectivamente crea mercados negros también, ¿no? Que finalmente terminan vendiendo esos productos a mucho más de lo que estaban, incluso cuando se intentó controlarlos. Sí, se generan mecanismos de mercado negro, mecanismos de corrupción entre funcionarios y empresas. Realmente lo que hace, en lugar de generar valor las empresas, lo que van a hacer es buscar fundamentalmente, ¿no es cierto?, tener acceso a los funcionarios que manejan las divisas. Esto lo hemos visto lamentablemente en los 80s en el Perú y lo vemos cotidianamente cuando uno ve, por ejemplo, el caso argentino. Claramente está ocurriendo esto, ¿no es cierto?, cuando hay un control de divisas, ¿no es cierto? Ahí el tema de favores políticos y de corrupción puede comenzar a crecer y eso justamente es lo que no queremos, ¿no? Ya creo que el Perú algo ha dicho que el tema de corrupción ya no va y creo que justamente estos mecanismos de control serían alicientes para que realmente esta cosa que no está funcionando desde el punto de vista de corrupción comience a funcionar y eso lo sería realmente muy lamentable que esto ocurra en esta administración. Por último, para cerrar porque el tiempo nos vence, de aquí al jueves, ¿qué sugerirías tú que se pueda hacer en el gobierno para poner paños fríos y tratar de nivelar el piso? Yo creo que lo más importante es primero ratificar que efectivamente lo que está diciendo el señor Franque es lo que van a hacer. Yo creo que el señor Franque tiene todas las condiciones técnicas y lo ha dicho, ¿no? Fundamentalmente cerrar la brecha entre gasto e ingresos fiscales y mantener al señor Velarde como presidente del Banco Central. Creo que eso debería ser base y el pilar para luego ya viendo los temas sectoriales, que también son importantes, pero merecen primero una estabilidad y realmente tranquilidad para los agentes económicos de que efectivamente, ¿no es cierto?, por lo menos en política fiscal y monetaria tenemos estabilidad. Luego ya podemos ver sectores por sectores, pero es indispensable hoy día, en el corto plazo, ¿no es cierto?, generar esta credibilidad en políticas tanto monetarias como fiscales que son esenciales para la sostenibilidad de la economía peruana en el largo plazo. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado. Muchísimas gracias a César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de Sant, que ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.